Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para comenzar una de nuestras transmisiones. Eh, Hoy tenemos, como venimos haciendo de vez en cuando, una conversación con mi papá, compartiendo sobre algunos asuntos, compartiendo novedades, noticias, avances, mucho de lo que el Señor nos está hablando, o por lo menos algunos aspectos los vamos volcando en conversaciones como estas. Son improvisadas, son espontáneas, no improvisadas en lo que compartimos, porque lo que compartimos viene siendo parte de un proceso de edificación, sino en el sentido de que no nos ponemos de acuerdo, y ya, recién lo llamé para conversar un poquito qué íbamos a conversar, pero se metió Amelie en el medio y nos arruinó la conversación, porque cuando el nono ve a la nieta no podemos hablar más de otro asunto. Así que bienvenidos a todos los que se van sumando. Ahí veo gente linda de Brasil, Daniela, Luisa de Venezuela, Barranquilla, Colombia. Veo gente hermosa que se está conectando, Betsy, Pablo, Tulio y Alejandra. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos por acá? Tali Gusti, un abrazo grande. Edson y Angie. Bueno, ya somos varios los que estamos. Seguramente se vayan conectando algunos más. Hoy ha sido un día bastante intenso de filmaciones, de grabaciones. Estamos en toda la previa y vamos a hablar un poquito de eso a nuestro encuentro global. Así que ahí vamos. Vamos a ver si ya está mi papá en sala. Sí, vamos a invitarlo. A ver si está. Buenas noches. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, qué alegría poder saludar. Le iba a decir doctor con varios calificativos más, pero después dije, No, 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 no está hace bien. falta. Está bien. Con doctor es suficiente. ¿Cómo está usted? Empieza con doctor, sigue con licenciado, termina con reverendo y después podemos ya irnos para cualquier lado. Entonces, mejor cerrémoslo en doctor. Qué lindo, ¿Todo qué bien y lindo. vos? Bien, feliz, feliz. Estaba escuchando lo que compartías acerca de mi nieta, Para que el, un poquito para el más, otro lado. Si querés así. bajarlo un poquitito para el Ahí otro está. lado. Ahí Exacto. está, porque si no los comentarios te tapan. Ahí está. Gracias, gracias por el cuidado en todo, hijo. Feliz, estaba escuchando el comentario que hablabas de cómo quedamos sorprendidos, anonadados, quedamos extasiados cuando vemos la belleza de nuestra nieta, porque ¿Algún adjetivo más? cuando se mezcló la belleza de nuestro hijo y nuestra hija, salió esa belleza de nuestra nieta. Dios mío, es la expresión del amor de manera visible. Nunca pensé que iba a producir tanta ternura tener un nieto, y es impresionante las sensaciones que se experimentan. Los amamos, la amamos a ella como a ustedes, pero ella nos produce muchísima ternura, cosa que ustedes nos produjeron muchas caspas. No, 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 no. Está bien, está bien. Bueno, válido. Ahora me la está produciendo a mí y a Miru, pero bueno, ahí vamos. No, no voy a decir que oramos por eso. No, 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 no. ¿Cómo Saludos a estás, todos papi? ¿Qué tal también. tu día? Excelente también, muchísimo trabajo desde la mañana muy temprano, comenzando disfrutando al Padre, contemplándolo, escuchándolo, tratando de entender su corazón para esta estación, disfrutándolo, investigando, y también hemos filmado hoy para lo que será el encuentro de alineamiento global la próxima semana. Hemos tenido un trabajo muy intenso, con mucha luz, mucha claridad, y después obviamente la tarde también continuamos compartiendo con hermanos que tantos amamos y ministrando sus congregaciones por medio también de las redes. Así que aprovechando bien el tiempo, que aunque los días son malos, lo que nosotros vivimos es un tiempo oportuno. Leamos bien estos días, porque hay dos realidades en paralelo: los días malos y el tiempo oportuno. Para la Wow. sociedad, días malos, obviamente. Para la iglesia, tiempo oportunos. Así que disfrutando y aprovechando este tiempo de una forma maravillosa.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, veo que se están conectando muchos amigos. Bueno, ahora me saqué los lentes porque el reflejo me molestaba, pero Claro. no veo muy bien los nombres, pero sé que están entrando bastante. Sí, gente Eh, muy querida, muy gracias, amada. gracias por conectarse. Tenemos varias cosas que compartir con ustedes. Ayer eh, publiqué o hice algunas preguntas ahí en Instagram de qué aprendimos en estos días. Y quiero introducirlo así, después darte el espacio. Sí, por Eh, favor. un amigo nuestro, un hermano para mí, un hijo para vos, en el Señor, el profeta Julián Ríos, nos compartió una palabra cuando todo esto empezó, muy precisa, hablándonos acerca de que la iglesia no aprende del mundo, nosotros aprendemos del Señor, no de lo que pasa en el mundo, la pandemia no tiene nada nuevo que enseñarnos, eh, pero en definitiva ha sido un tiempo donde en mayor o menor medida hemos estado quietos. Y pensaba en estos días la importancia que tiene la enseñanza, ¿no? Todo el tiempo estamos Ajá, siendo enseñados, todo el tiempo estamos aprendiendo, como te escuché alguna vez ajá, decir, y también estamos enseñando por comportamiento, en el modelar, enseñamos. Entonces, recibimos enseñanzas y también enseñamos. La pregunta es, ¿de dónde recibimos las enseñanzas y claro. qué es lo que enseñamos, no? Pienso en Génesis capítulo 3, el Señor le Ajá, preguntó a Adán, ¿quién te enseñó? Y la Biblia no dice que la serpiente le enseñó a Eva explícitamente, pero para el Señor fue una enseñanza, ¿no? Entonces hay enseñanzas explícitas, el yo te enseño, vení a escuchar, y ajá, hay enseñanzas implícitas o tácitas que no están, no se dicen yo te enseño, pero que nos terminan o nosotros terminamos aprendiendo, ¿no? Entonces, vemos, ya pegando un salto de Génesis a Timoteo, cómo Pablo le advierte y le pide a Timoteo que cuide bien lo que se enseñaba, ¿no? Te rogué que te quedaras en Éfeso para que no se enseñaran diferentes doctrinas o diferentes enseñanzas. Entonces, creo que estamos en un tiempo de clasificar, no de dividir o de pelear o de criticar, sino de clasificar qué enseñanza recibimos y qué enseñanza damos. Y acá tenemos dos tipos de enseñanza, por lo menos tal vez vos puedas añadir alguna más. Una creo que es la enseñanza que proviene del Señor a través de sus instrumentos, a través de nuestras autoridades, a través de las reuniones, a través de los estudios, a través de Instagram Live, como en estos casos. Pero otra también es la enseñanza del mundo o la enseñanza del ujú, sistema, que basta prender el noticiero para ser instruido en el temor, en el miedo, en el pánico, en la incertidumbre, en el caos. Eh, Haciendo esta breve introducción y ya dándote paso, te pregunto, ¿qué es lo que considerás que aprendiste en este tiempo de parte del Señor eh, o de los hermanos o en general, como vos quieras tomarlo? ¿Y qué cosas crees que pudiste enseñar en este tiempo puntual, en estos mm, últimos 3 meses que en nuestro caso estuvimos acá en casa mm. de corrido? Entonces, dos preguntas y obviamente podés hacer la introducción que quieras y demás, pero te la planteo como puntapié. ¿Qué aprendiste en este tiempo? No qué te dejó este tiempo, sino qué aprendiste en este tiempo Ujú. y qué crees que pudiste enseñar en este tiempo. Qué buena introducción y qué alto nivel de performance, de conversación, hijo, y honro eso en tu vida. De verdad digo esto en Cristo. Eh, para ver el resultado de algo hay que someterlo a prueba. Mm, Si algo es bueno, genuino, auténtico, verdadero, tiene que ser sometido a prueba.
Se hace un envase sometido a prueba. Se hace un auto, una moto, una camioneta, un avión, necesita ser sometido a prueba. ¿Qué es lo que más aprendí en este tiempo? Es que esta vida que hemos recibido funciona, Wow. que se puede calentar el horno, se puede sufrir presiones de todo tipo, desde las espirituales, desde las psicológicas, desde las económicas, desde las familiares, de ámbitos de salud, y ver cómo esta vida funciona. He escuchado los testimonios más tremendos de llegar al punto de hablar con pastores y hermanos que han perdido un ser querido en el transcurso de estos 3 meses. He hablado con pastores y hermanos que han recibido un diagnóstico médico muy complicado, no solamente del COVID-19, sino de otras enfermedades que humanamente son letales, son mortales. Y el verlos y oírlos me dio un establecimiento mucho más firme en mi interior, de ver cómo bajo presión esta vida sigue funcionando, Wow. cómo produce fortaleza en la debilidad, cómo produce fe en medio del temor, cómo produce confianza en medio de tanta presión y asfixia social. La verdad he aprendido muchísimo, no como dijiste al principio, no de la pandemia, sino de la presión de estos días. He aprendido al escuchar a mis hermanos, al ver a mis hermanos, al ver nuestra propia vida, que llevamos 80 y pico de días, en nuestro caso ya 90 y pico de días, creo que algo de 95 días en cuarentena, y ver cómo psicológicamente es el estar encerrado, es absorbido por la vida del espíritu, donde el espíritu no está encerrado, hijo, donde al orar en el espíritu, donde el adorar en el espíritu, donde el servir en el Espíritu a los santos, obedeciendo al Señor por la palabra, los consejos, las oraciones en conjunto, te permite entrar a una dimensión de libertad tan maravillosa que te das cuenta que lo que está frenado hoy es el cuerpo biológico, porque nuestro interior no, nuestro interior se conecta a una dimensión eterna. Y sé que va a quedar casi animista lo que voy a decir, pero es verdad, es como salir del cuerpo. Es como salir del cuerpo y entrar a la dimensión de su eternidad. Y al orar por un hermano de Oceanía, de África, de Europa, de Asia, de Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica, es sentir que estás en el lugar porque te unís en el Espíritu. Y no estoy hablando de salir del Espíritu ni nada de eso, estoy diciendo que parece que estuviera diciendo eso, pero en realidad nos conectamos con el Espíritu eterno, con el Espíritu del Dios Todopoderoso, con el Espíritu del pacto eterno, y entonces entramos a una dimensión donde podemos disfrutar el no estar encarcelado. Ahora, si viviéramos todo el tiempo gobernados por el alma, entonces sí le permitiríamos al sistema que gobierne y nos asfixie, porque de alguna forma algunos están descubriendo en esta presión social la vida poderosa que tienen, están descubriendo lo que significa mayor es el que está en vosotros que el que viene contra vosotros. Están descubriendo la vida gloriosa que nos ha sido dada y están creando, produciendo, reproduciendo, prosperando, avanzando y multiplicándose, porque el sistema no puede asfixiar lo espiritual. El sistema está creado para funcionar dentro de un sistema natural. Quien vive en el espíritu no es preso de nada. Es como si nos sentáramos con el apóstol Pablo a tomar un café y le preguntáramos: Pablo, cuando estabas en Filipos, cuando estabas en Roma, cuando estabas en las prisiones, ¿te sentías prisionero de la cárcel? Y él nos diría: no, porque quien está prisionero de Cristo es libre de la cárcel. Y Así entonces es. podés vivir por encima de todo. Esto en parte respondería un poco de lo mucho que estamos disfrutando la vida del Señor en el Espíritu, en el Espíritu. Estos son días de volvernos al Espíritu continuamente. A veces tocamos el Espíritu y volvemos al alma, tocamos el Espíritu y volvemos a la influencia social que tiene un efecto sobre el alma, pero cuando permanecemos en el Espíritu vivimos una dimensión más gloriosa todavía, que es: tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué enseñamos? ¿Qué compartimos? Compartimos que la iglesia trasciende la pandemia, que Así la es. iglesia ha pasado por millares de pandemias, millares de persecuciones, millares de amenazas de muerte y ha sobrevivido y seguirá sobreviviendo porque quien sustenta a la iglesia es aquel que la creó, aquel que la soñó, aquel que la impartió desde una cruz y es el mismo que la sustenta hoy. ¿Qué enseñar a la iglesia? Lo mismo que antes de la pandemia. ¿Qué enseñar en la pandemia? Lo mismo que enseñábamos antes. ¿Y qué enseñaremos después? Que la iglesia es gloriosa, Así que la es. iglesia tiene que ser perfeccionada, que la iglesia necesita aún en los días de hoy no tratar de sujetar a Dios a la pandemia, sino entender que aún estos días son nuestra oportunidad para seguir perfeccionando a los santos, para que los santos expresen la perfección del que los habita. ¿Qué enseñar a los santos? ¿Qué compartir a los santos? Lo que es iglesia y lo que no es iglesia. Y esas son las cosas que más estuvimos dedicados en cada Instagram en vivo, en cada Facebook en vivo, en cada Zoom que compartimos con los hermanos, en cada charla, café, conversación por las redes, recordar quiénes somos. Fuimos engendrados antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Y todo lo que pasó al Señor, y esto lo explico para el alineamiento de la semana que viene, de una forma detenida, con pausa y con quietud, por todos los lugares que el Cristo espiritual estuvo en el Antiguo Testamento, nosotros estuvimos con Él como la mujer estuvo con Adán antes de la caída. Y nosotros estuvimos con Él. Y nosotros pasamos con Él los 33 años y medio, y nosotros pasamos con Él cuando Él fue crucificado, la expresión que usa Pablo, juntamente con Él en la cruz, juntamente con Él en la resurrección, juntamente con Él en la ascensión, y hoy estamos juntamente con Él. Nosotros no podemos hacer a Cristo como si fuera y lo voy a decir con el mayor cuidado porque es la palabra que me sale, no podemos hacer a Cristo el médico de la pandemia. Él es mucho más que eso. Claro que sana y por Dios que lo creemos. Creemos que Él es sana. Nosotros, como familia, como muchos de los que están participando, han participado de Él como sanador. Pero hay un propósito eterno más importante que la pandemia. O nos dedicamos a tratar de ver cómo sobrevivimos a la pandemia, o nos dedicamos al propósito eterno, quien tiene en sí mismo la protección, el antivirus contra la pandemia, porque, hijo, nadie que se conectó con el propósito eterno puede morir antes de tiempo. Nadie que se Amén. conectó con el propósito eterno va a morir antes de tiempo, porque va a cumplir la función que tiene conforme al propósito eterno. Entonces, en el propósito eterno somos blindados, somos protegidos, somos guardados, somos librados de todo mal, porque todo está en ese propósito en el que el Señor nos ha puesto. ¿Te acordás cuando quisieron tirar a Jesús desde el peñadero, después de que él predicó en la sinagoga? ¿Por qué no lo tiraron? Porque nadie le quita la vida, porque él era Wow. parte del propósito eterno, porque en él descansaba el propósito eterno. No se puede tocar a alguien antes de tiempo. Si nosotros hacemos un Dios conforme a la pandemia, nosotros nos distraemos del eterno Dios. Y entonces comenzamos a sufrir los coletazos de este sistema. Pero tengo una palabra de fe, de confianza y esperanza, que mientras estemos conectados al propósito eterno, no nos va a faltar Así nada. es. Así Nada es. va a faltar, lo tenemos todo en el propósito eterno de Dios. Pensaba cuando Pedro, y lo hemos compartido en estos días, cuando Pedro le escribe a la iglesia en sus cartas, primera de Pedro, y dice, no se sorprendan, no tomen la prueba como algo insólito, ¿no? No piensen que es extraño, lo más normal es que si querés participar en la gloria de Cristo, participes en los sufrimientos de Cristo. Y esa expresión sufrimiento como que la tenemos muy, no la quiero escuchar, pero es parte del proceso. Para Ajá, participar de la revelación de la gloria de Cristo, necesitamos participar en los sufrimientos de Cristo. Él, sí, aquellas claro. cosas, en aquellas presiones, me gustó mucho esa palabra hoy en la grabación de lo que va a ser, y después vamos a hablar de eso, el encuentro global,
compartía un poco de eso. Las presiones son necesarias porque evidencian quién nos gobierna, ¿no? Claro, Evidencian quién nos gobierna, saliendo del conocimiento intelectual a la realidad de la vida. En la realidad de la vida, ¿sí? No importa saber Primera de Corintios 4, Primera de Pedro 4, 12 y 13 de memoria, si al momento de pasar esas presiones, mis reacciones o las expresiones de aquellas presiones son mi alma o mi carne gobernándome y tal no cual. el entendimiento hecho vida. Yo me acuerdo uno de las frases más fuertes o de los versículos más fuertes que hoy marcaste en mi vida desde chico fue: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tener en claro esa perspectiva de una operación interna más que intelectual. Una verdadera experiencia. Me acuerdo un ejemplo que usa el apóstol Lucas Márquez, es si apretamos una naranja, lo lógico es que salga jugo de naranja. Y el apóstol Lucas pregunta, ¿y si te aprietan a vos, qué es lo que sale? ¿No? Entonces, creo que este marco de pruebas, sufrimiento, tribulaciones, palabras que hay que desmistificarlas. En Tal algunos cual. contextos en los que hemos compartido hemos tratado de echar luz, por lo menos en aquellas definiciones elementales, de palabras que por ahí los que tenemos algunos años en el Señor, escuchar la palabra tribulación, aquellos que nos criamos mirando como ladrón en la noche, ¿no? Dejados atrás, canciones como La Gran Tribulación de Estanislao Marino, como que escuchar tribulación nos da miedo, pero en sí la tribulación es el proceso en el que Dios remueve algo Tal para cual. manifestar lo aprobado, ¿no? Entonces, esta palabra me gustó mucho. Las presiones no nos definen, nosotros no somos definidos por una pandemia. Éramos Ajá. iglesia antes de la pandemia, somos iglesia durante la pandemia, seremos iglesia después de la pandemia. El contexto no nos define. Tal Pensaba cual. mientras te escuchaba hablar de Filipenses, justo estoy en esta semana estudiando Filipenses en un curso de bibliología del Nuevo Testamento, y una de las cosas que nos enseñaban era que Filipenses se la llama la carta del gozo. La palabra que más se repite en Filipenses es la palabra gozo. Y es Sí. paradójico, ¿no? Porque Pablo no Sí, escribe sí. eso de vacaciones en Sí, una playa claro. en Grecia, no la escribe en playa o en un lugar de descanso o en un resort, lo escribe en la cárcel, en una cárcel que, bueno, vos y yo tuvimos la oportunidad de conocerlo, una cárcel de 1 metro por 1 metro. Y él dice palabras como regocijado en el Señor, otra vez digo, regocijado. O sea, una carta que pareciera, como vos lo decías recién, fuera de la realidad que lo rodeaba. A ver, un tipo preso, y sabemos que las condiciones infrahumanas de las cárceles romanas, bueno, hay todo un contexto detrás que no es el momento de explicarlo, pero las cárceles romanas eran completamente infrahumanas. Sí. Eh, entonces, Pablo, abstraído de esa realidad, ¿no? Entrando en una realidad eterna, dice frases que para nosotros son perlas, son ideas, proverbios grandes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, regocijado, otra vez digo regocijado, pero en el contexto en el que Pablo lo dice, ¿no? Tiene otro sentido. Tal Entonces cual. creo que hay palabras que el Señor nos está dando en este tiempo, como vos decías recién, canciones, poemas, poesía, estudios, emprendimientos, cosas que están surgiendo que son la evidencia no de una necesidad temporal. No empezamos un emprendimiento por necesidades económicas o no escribimos una canción porque no tenemos nada que hacer, sino porque estamos absorbidos por una realidad diferente que nos permite, en medio de una situación aparentemente adversa, manifestar otra realidad. Tal Un cual. tipo preso, casi muerto, casi ciego de un ojo, diciendo regocíjense en el Señor, otra vez digo regocíjense, me parece declaraciones tan sublimes que nos Tremendo. muestran que sea en el siglo primero o en el siglo XXI, la realidad no cambió. Podemos estar en medio de una cárcel, podemos estar en medio de una pandemia, podemos estar en medio de un distanciamiento,
pero produciendo para aquello que fuimos llamados a producir, ¿no? Hemos comprobado, y digo esto y te dejo hablar, pero No, por hemos favor, estoy comprobado que siendo ministrado. no necesitamos un púlpito para predicar, que no necesitamos un auditorio para enseñar. Y no digo con esto que no sea importante, creo Claro, que ya lo claro, hemos claro. aclarado, cada cosa en su lugar tiene su importancia. Pero creo que hemos entrado a otra realidad, donde, no sé, en una mañana podemos predicar en 3 países sin movernos de la, cama, de la casa y con pantuflas. Y no dejar que la realidad que nos gobierna alrededor o que gobierna la sociedad se meta en nosotros, ¿no? Y acá hago una pregunta. Vos sos una persona que tal vez para los que no tienen la oportunidad de conocerte bien de cerca, que no te abstraes del mundo en el que vivís, que te gusta estar pendiente de las noticias, te gusta estar pendiente del regreso del fútbol, te gusta estar pendiente de acontecimientos que pasan en nuestros días, porque a veces la gente como que tiene una idea, vos lo decías el otro día, como qué versión lee el apóstol que predica así, tiene como una idea de que vos estás todo el tiempo en una, abstraído en una nube de revelación. Eh, y la verdad es que los que te conocemos de cerca te vemos disfrutar un asado, disfrutar un partido de play, Aleluya. disfrutar a Amelie, o sea, disfrutar. Eh, ¿Cómo manejás vos internamente cuando, por ejemplo, prendés la televisión y escuchás las noticias, escuchás los problemas, te llegan, como me llegan a mí, seguro a varios pastores que están aquí, noticias de hermanos que están enfrentando padecimientos o adversidades o necesidades, pero más allá de hacerlo en el ámbito nuestro congregacional o la tarea apostólica, pensando así, cuando prendés el noticiero, que ¿cómo haces o cuál es la gestión que realizás para que eso no te afecte o si te afecta llevarlo correctamente al lugar donde lo debemos de llevar? Porque no te enajenás, no te separás de los 1.400 casos que hoy tuvimos, 14.000 en Buenos Aires, te he visto seguir las noticias de lo que pasa con nuestros hermanos en Europa, o sea, no estás abstraído, pero ¿cómo lográs que esas noticias o esas Ajá. situaciones no te desestabilicen de lo que fuiste llamado a hacer? Es una gran pregunta, hijo, y la verdad me da mucho gozo que la puedas hacer porque la tenía en el corazón para compartir, pero quería esperar el momento de poder compartirla. Me gustaría hacer como un pequeño paso para atrás para poder responder esto. Recién hablaste muy claramente, muy firmemente acerca de los padecimientos y el sufrimiento. Tenemos un Padre de amor tan increíble, Johnny. Tenemos un Padre de amor tan impresionante que Él concibió que el sufrimiento no sea soportado por nosotros, sino por el amor. Wow, Es el amor el que todo lo sufre. Yo wow, no. Yo no sé sufrir. Yo le escapo wow, al sufrimiento. Lo que soporta el peso del sufrimiento es el amor. Desde ese punto, comprender que es el amor el que soporta. Yo no soporto. Yo no tengo un carácter para soportar ni problemas ni personas. Yo no sé soportar. Pero el amor es la habilidad que Dios nos ha dado en Cristo para que Él soporte a través de nosotros. Yo no sé padecer. Si pudiéramos definir amor, diríamos que el amor es la esencia misma de Dios y el fruto del Espíritu es amor. Jesucristo wow. es amor, Dios es amor. Y vos hablabas de el sufrimiento con gozo. ¿Te diste cuenta que la primera expresión del amor es el gozo? Hmm. Por un lado, el amor soporta el sufrimiento y por el otro expresa el gozo. La gente Wow, piensa que alguien puede ser un superhéroe, pero no es nuestra habilidad. No existe el ser humano que sepa sufrir, porque aunque fueras entrenado como militar, aún fueras entrenado como marín, aún fueras entrenado en los niveles más altos de resistencia para el sufrimiento, en algún punto somos quebrados. Quiero preguntarte algo, hijo.
¿Habrá algo que quiebre a Dios? ¿Habrá algo que quiebre el amor de Dios? El amor de Dios no soporta algunas cosas. El amor de Dios todo lo soporta. Y tenemos la Wow, evidencia en la cruz. La wow. cruz es la evidencia de que el amor soporta todo. No soporta solo las injusticias, soportó la maldad del hombre, soportó la indiferencia del hombre, soportó los niveles de juicio más altos. ¿Cuánto puede soportar el amor? Ahora, si yo prendo la televisión y lo quiero ver desde mi hombre natural, es lógico, me va a infundir temor, desesperación, desaliento, desgano, querer esconderme, querer huir. ¿A dónde huiremos de todo lo que está pasando? Si todos los problemas del hombre son globales, Tal cual. cualquier lugar del mundo está en crisis, de cualquier forma. Hoy es más evidente con la pandemia, pero la corrupción está en todas partes, porque la persecución está en todas partes, porque la violencia, el homicidio, porque las pestes, las enfermedades están en todas partes. ¿Qué lugar podemos escondernos para que no nos afecte el mal del ser humano, el mal del mundo, el mal de los hombres apartados de Dios? No existe tal lugar. Ahora, lo importante no es qué es lo que yo escucho, sino de qué naturaleza yo escucho. Porque si yo lo escucho desde el hombre carnal, las influencias del mundo serán terribles. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Me pregunto, ¿qué veía Jesús cuando las prostitutas lo seguían? Él no veía en las prostitutas lo mismo que podrían ver los otros hombres que eran movidos por su propia avaricia, por su propia codicia, por sus propias fornicaciones. Jesús miraba diferente, porque él miraba desde una naturaleza llamada amor. Siempre que nosotros podemos crecer en amor, el amor soportará todo. No se trata de nuestra habilidad, ni siquiera se trata de nuestra capacidad de autodisciplina, porque aun cuando me disciplinara a mí mismo, tengo un límite. Mi humanidad siempre tiene límites. Así es. Cuanto más quisiera forzarme y obligarme y autodisciplinarme, lo único que voy a descubrir en la vida que no puedo, que no soy, que no sirvo, que no tengo, que no soy capaz, que todo lo que soy necesita experimentar el poder de su amor, porque en su amor todo se canaliza diferente. Se Wow. puede vivir estos niveles de sufrimiento, en la carne es imposible, en el espíritu sí. En el espíritu todo lo podemos. Esta expresión de Pablo debe ser considerada a la luz de todo lo que él viene construyendo en Filipos. Este gozo no es otra cosa que la experiencia de Pablo con el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Te acordás que le suministraba el Espíritu Santo a Pablo en Filipos? Suministraba amor. Ese amor que era suministrado en él le daba la capacidad de resistir a todo. No somos superhéroes, ni los apóstoles, ni los pastores, ni los maestros, ni los profetas, Tal ni cual. los creyentes. Pero todo lo que soporte el amor, todo lo que recaiga sobre él nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos dio de ese amor, que es más que vencedor. Qué importante, más allá de que todo lo que dijiste fue, creo que nos reventó la cabeza en muchos sentidos, pensaba en cómo el amor nos libra de la indiferencia, ¿no? Sí, Hoy fue un día de pensar mucho en esta palabra por algunas situaciones, cómo el amor nos libra, como el amor de Dios, no el amor nuestro, porque el sí, sí, amor claro. nuestro nos lleva a encerrarnos, pero el amor de Dios en nosotros nos libra de caer en la indiferencia. Sí. Y una de las muertes más dulces, según dicen los médicos, es la muerte por hipotermia. La Mm, muerte por hipotermia te va apagando lentamente. La hipotermia es el frío más allá de lo que se puede sostener. ajá. Te va eh, apagando lentamente. Dice que la persona se muere sin saber que se está muriendo, ¿no? Wow. Y a veces pensaba en esto, cuando el amor se pierde, cuando el amor deja de ser suministrado, lentamente vamos enfriando. Y qué importante es que muchos de los aspectos de las escrituras relacionados al corazón se comparan con el fuego. No Sí, ardía, dice Lucas 24:32, no sí, ardía nuestro corazón cuando Él era el que nos hablaba. Eh,
qué importante es que ese amor siga siendo ese combustible, ese fuego, ese vínculo perfecto que dice Colosenses 2, porque corremos el riesgo de irnos al otro extremo y ver solo números, ¿no? 1300, 1500, 1200, mientras que no tenga nombre, mientras que no me llegue a mí, siguen siendo números. Y atrás de esos 1300, 30.000, hoy en Brasil 37.000, son personas, son familias. Tal vez hay hermanos nuestros que no conocemos. Cómo el amor del Señor en nosotros nos libra de esa frialdad que a veces el sistema quiere meternos. Y nos mantiene, y entiéndase, frialdad no como la no emoción y fuego como el exceso de emoción, sino como en la compasión, Ajá. como eso que mantiene la pasión. Te escuché en estos días hablar de esto, cómo mantener esa pasión cultivándose en nosotros y en nuestros corazones. Pasión por Dios, pasión por los perdidos, pasión por las escrituras, pasión por los que sufren sin Él, porque hay un padecimiento para nosotros, nosotros sufrimos en Él y con Él. Y aún así es un sufrimiento, no quiero imaginarme cómo es para aquellos que sin Él tienen que Sí, claro. pasar esos sufrimientos, ¿no? Entonces, qué importante es no descuidar el amor para no caer en la indiferencia y cultivar el amor para saber hasta dónde, ¿no? Pablo Ajá. trató de servir a todos, pero no se extralimitó, o sea, no fue algo desequilibrado, Tal ¿no? cual. Dentro de sus límites de administración, él buscó servir a todos, buscó llegar a todos, la compasión y la pasión que Pablo tenía era transmitible a todos, dentro de su administración. Entonces, qué importante es cultivar ese amor Ajá. del Señor que nos mantiene libres de la indiferencia. Viste, justo te iba a mencionar, pero no quería interrumpirte. Cuando Pablo hace las cualidades o características de Cristo, que es Mm, 1 Corintios 13, cuando dejé de ver 1 Corintios 13 como características del amor y comencé a ver a la persona de Cristo en ese capítulo, en 1 Corintios 13, vi a Pablo relatándonos a Cristo. Él es así, mm, Él es de esta forma. Me impresionó este verso. El amor no busca lo suyo. mm, El amor no hace nada indebido. Y de ahí en adelante se construye esto que mencionabas también recién acerca de la compasión. Hoy es más el tiempo que la iglesia pasa pensando en los demás que en sí misma, no porque se automentalizara, sino porque el amor te lleva a eso. El amor te lleva a hacer una milla extra, hijo. El amor te lleva a no dejarle solamente la túnica, sino también la capa. El amor te lleva a ser proactivo, de estar pensando cómo puedo adelantarme o anticiparme a una situación para con otras personas. En fin, este amor lo llena absolutamente todo y es tan perfecto que no existe una palabra que pueda calificar la perfección de este amor. Pero me gustan mucho las dos veces que Pablo menciona la palabra perfecto, la menciona en el contexto del amor. Y tanto en una como en otra te habla acerca de la perfección de este amor. Y esto nos hace recordar cuando Jesús dijo, sean ustedes como vuestro Padre, sean perfectos como Él, que hace salir su sol sobre justos e mm. injustos, sobre buenos y sobre malos. Y en el contexto que está hablando de Mateo 5, 38 al 48, nos está dando un perfil tan maravilloso de cómo es su Padre. Su Padre es amor. Y se nos pidió esto nuestro Señor Jesucristo, que nosotros amemos como Él. No es tan fácil amar a lo que queremos amar. Es tan fácil amar a los que son fáciles de amar. Pero ¿cómo amamos a los que son difíciles de amar? Es imposible. No Tal cual. tenemos esa habilidad. Nuestra habilidad es reactiva. Es si me hiciste algo, ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley que reposa en mis miembros. Pero la ley del amor de Cristo no es así. La ley del amor de Cristo es llevarnos a amar no por méritos, no se lo merece, amamos igual. Así No es. tiene nada que ver conmigo, amamos igual. No puede retribuirme nada, amamos igual.
Y en esta clasificación de su amor en nosotros es que fuimos diseñados por Dios. La Escritura no nos puede exigir algo que nosotros no podemos hacer. Eso se llama la ley de Moisés. Tal Todo lo cual. que Dios nos pide es porque Él sabe que lo que nos ha provisto puede responder a lo que Él quiere. Y quiero volver a repetirlo porque parece un trabalengua, pero todo lo que Él pide de nosotros es posible porque Él ha puesto su vida para corresponder a todo lo que Él quiere. En otras palabras, lo que pide de mí me lo da primero para que yo le ofrezca lo que Él me dio a mí. O sea, es un círculo maravilloso, es un ciclo como el agua. Es un ciclo como el agua, que desciende como lluvia, que podemos beberla y luego se evapora y otra vez va para el cielo y otra vez vuelve a descender. Entonces, todo lo que Dios espera de nosotros primero nos lo dio, lo administramos y se lo devolvemos a Él en forma de obediencia, que de esto se trata lo que voy a hablar el próximo sábado. Mira, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, estamos acorralados. Tal cual, tal Papi, cual. Pero es muy difícil, hijo, vivir este estándar de vida con nuestras fuerzas, tal con cual, nuestra humanidad. Pero Dios es tan misericordioso que que nos nos invita. ha provisto de lo que Él espera de nosotros. Y Él dice, no me puedes decir que no puedes, porque yo te di mi vida. Si yo puedo, tú puedes, porque yo te di lo que yo soy, y lo que yo soy ahora está en ti. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, porque se trata Porque de Él en mí. Él lo hace. recién lo dijiste y estamos hoy precisamente estamos un poquito corto de tiempos, así que pinchar el logo y aterrizar este avión al que nos hemos subido por cuestiones de tiempo, pero de esto vas a hablar este sábado, ¿no? Sí, Este sábado, para los que no saben, tenemos nuestro curso Perfeccionados en Cristo para Buenas Obras, esta temática que hemos comenzado con perfeccionamiento online. Y bueno, este sábado vas a compartir un poco más de esto. ¿Querés ampliar un poquitito algunos aspectos, o por lo menos los títulos de aquello que vas a compartir este sábado? Y animamos a todos los que los que deseen, no lo hayan hecho, quedan muy pocos cupos. Vamos a cerrar el cupo pronto porque ya no hay muchos cupos, entonces a los que quieran pedirles que se inscriban con anticipación para reservar el cupo. Yo acá les voy a dejar el link, pero mientras yo escribo, papi, vos sí, compartinos porque es muy que... interesante el tiempo que vivimos juntos en el curso en términos de también el tiempo de preguntas y respuestas. A veces en la misma enseñanza se van agotando las preguntas y se van respondiendo las cosas, pero en la mayoría de los casos podemos interactuar, por eso no quisiéramos que el grupo sea muy grande para poder tener la posibilidad de poder interactuar. Los temas que vamos a abordar es mucho más amplio, pero simplemente dando un resumen, el sentido espiritual de nuestra perfección como cuerpo de Cristo es hacer visible a Dios en nuestras vidas. No somos perfeccionados porque se nos añaden cosas humanas. Somos perfeccionados porque nos es quitada cosas que impiden que Dios sea visto en nosotros. Esta es la gran obra del escultor, es tomar una piedra en bruto y extraer la belleza que esconde el interior, pero que la piedra en bruto no permite que se vea. El concepto de perfeccionar necesita ser llevado de nuevo a un estado de renovación del entendimiento. Necesitamos entender qué significa perfección para poder expresar al perfecto que nos habita. Otro de los temas, las acciones justas de la iglesia deben evidenciar la presencia de Dios entre las personas. Cuando practicamos la justicia, no se trata de nosotros, se trata de Él. Él tiene que ser visto, no nuestro ministerio,
no nuestro nombre, sino que las acciones de justicia. Cuando la Biblia habla de que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, no es que no se sepa, sino que se sepa para quién se hace. Que lo importante no es Wow. que elogien tu persona, sino que Él sea visto a través de las acciones de justicia. Por eso es entender que las buenas obras, y lo vamos a demostrar lentamente por las Escrituras, las buenas obras son comparadas por Pablo con acciones de justicia, que son la vestidura de lino fino, blanco y resplandeciente de los santos. Esa vestidura de Apocalipsis 19 son las buenas obras. De aquí se tiene que desprender Tito capítulo 2 verso 14, que Dios nos redimió de toda iniquidad para que seamos un pueblo propio celoso de Ah, buenas obras. Nosotros deseamos, cuando alguien ha sido rescatado de la autonomía, de la anarquía que es la iniquidad, cuando somos rescatados de la iniquidad, solo queremos vivir para agradarle, solo queremos vivir para obedecerle. Y lo que nace de esa obediencia se llama buenas obras, se llama acciones de justicia de los santos, se llama lino fino, blanco y resplandeciente. Pero todo esto es un proceso de construcción. La tercera verdad que compartiremos el sábado por la mañana, la buena obra de Dios está relacionada con el propósito eterno, que el Hijo de Dios sea visto en toda la creación. No tenemos otra intención que el que Él sea visto. No deseamos otra cosa que Él sea conocido. Si tuviéramos otra intención, nos volvemos tan corruptos como cualquier otra religión, la religión de las buenas obras de un muerto, donde solo quiere ser expuesto a sí mismo. No tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con que Él sea visto. Y por último, entre muchos otros sí, tantos sí. cosas que iremos compartiendo, estamos siendo perfeccionados en términos de que Él sea visto más nítidamente. Wow. Alguien no es perfeccionado porque se le añadió conocimiento. Alguien es perfeccionado porque se ve más nítidamente a Cristo. La mano del escultor pasa para perfeccionar y que la imagen sea perfecta, que la obra sea perfecta. Cuando vos pasás por esos museos que tienen esas figuras tan increíbles, tan perfectas, eso es lo que se define por perfección. Cuanto más semejante sea la obra del autor al diseño original, a la musa, a la figura que se tomó como modelo, cuanto más semejante, más perfecta es la obra. Un pintor que pinta a una dama, a un caballero semejante al modelo que se tomó, eso es perfección. Esa es nuestra tarea como gracias ministeriales, como líderes, como obreros, de ser perfeccionado, de que Cristo sea visto más claramente en mí. Y es una tarea difícil, hijo. ¿Sabes por Así qué? es. Porque es más fácil añadirle algo a alguien Y que quitar, quitarle algo. Quitar tal cual. algo duele, quitar algo molesta, quitar algo incomoda, pero el que quiere ser como Cristo no tiene problema de que sean quitadas las cosas que no son Cristo en él. Estos son algunos puntos que invitamos a los que quieran participar, obviamente, para que puedan estar si así lo desean y tienen el tiempo disponible, para compartir 3 horas con esta reflexión que estaremos desarrollando el próximo sábado. Ahí está el link piñado, pueden inscribirse y garantizar su lugar y recibir toda la información de acceso. Eh, También, papi, para terminar y dejar que saludes a los hermanos, eh, tenemos el 25 y 26 de junio, de 10 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde, horario Argentina, nuestro encuentro global de alineamiento, que en esta situación, por seguridad, por salud y también por acatar las normas de gobierno, eh, vamos a tenerlo online, virtual, transmitido por Facebook, abierto, gratuito. Vamos a estar los miembros del Consejo Apostólico compartiendo la palabra y desarrollando este tema, participante del propósito eterno. Como te tengo acá en vivo y en directo, solo tirarnos el título, la entradita de lo que vas a compartir. Sé que está fresco en vos porque lo terminaste de escribir, lo filmaste hoy, y va a salir la semana que viene, jueves y viernes, de 9 a 1 y de 3 a 6. Contarnos así
a vuelo de pájaro, ¿qué vas a tratar en el alineamiento global? Vamos a hablar que el ámbito donde se desarrolla todo el propósito eterno, sea Antiguo o Nuevo Testamento, es espiritual. El territorio, la geografía, donde se va llevando a cabo todas las escrituras, es espiritual, porque aunque en el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer por cosas naturales, las cosas naturales escondían algo espiritual. Ese algo espiritual es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 10 dice que Israel no sabía que cuando comía el pan estaba comiendo espiritualmente a Cristo, que cuando veía el agua estaba bebiendo espiritualmente a Cristo. Desde la perspectiva de Dios, todo el Antiguo Testamento es espiritual, pero para un hombre natural, para un pueblo natural, para una nación natural, Wow. que no tendría la posibilidad de accesar a lo espiritual hasta que la cruz viniera, porque lo que impedía el acceso a lo espiritual era un velo, el velo Wow. que se rasgó en la cruz, y no lo rasgó hombre alguno, lo rasgó Dios desde arriba hacia abajo. Lo que intentaremos compartir en esos días será acerca del ámbito espiritual donde se desarrolla todo el propósito eterno de Dios. Será extraordinario, y escucharlos a ustedes y a los integrantes del equipo del consejo será algo tremendo. Así que les animamos, si puedes hacerlo, que pueda verlo. De todas formas, quedará en la página de la red, dijo, Quedará en las YouTube, ministraciones. en el canal de YouTube de UNGE, que es UNGE Internacional. Lo pueden buscar así en YouTube y ya irse suscribiendo. Ahí van a quedar, ahí van a quedar guardados los. Las palabras son tremendas. Aide, eh, querida, la saludamos con mucho amor. Querida Aide, perdón, Johnny, estabas hablando. no, quedará guardado en el canal de YouTube de UNGE Internacional, ¿sí? Y también decirles, estamos Max, qué en una lindo. previa de 10 días. Ya te libero, dame 2 minutos Sí, y te libero y vos saludás tranquilo. lindos Eh, hermanos. Estamos en 10 días, ¿sí? 10 días arrancamos ayer lunes, hoy se transmitió ayer un mensaje del apóstol Gustavo, hoy uno del apóstol Moisés Apico, mañana tenemos más miembros del consejo compartiendo, no estamos develando quiénes, eso va siendo sorpresa. En preparándonos, le llamamos preparándonos para el alineamiento global, 10 días de palabra, de meditación, de reflexión espiritual. Obviamente, y aclaramos porque no está de más, ayer nos comentaban, no hay protocolo sanitario en esa reunión, no, porque esa reunión fue en marzo del año pasado y no había esta situación. Entonces son prédicas de otros alineamientos. Mañana comienzan a salir predicaciones del alineamiento de UNGE Conosur de febrero de este año, el último encuentro presencial que hemos tenido por la página de Facebook de UNGE, así que vayan sumándose, compartiéndola, dándole me gusta, avisándole a sus amigos. Y 25 y 26 de junio, es decir, jueves y viernes de la semana siguiente, tenemos el encuentro global, que son predicaciones no grabadas en otro momento, sino preparadas específicamente para este encuentro de alineamiento. Así que los invitamos a todos a sumarse, a participar, ser parte. Y apóstol, bueno, ahora sí lo libero a que usted pueda saludar, si quieren ir escribiendo de dónde se han conectado, sus nombres, Qué ciudades y demás. lindo. Así saludamos y aprovechamos el tiempo. De igual Ay, manera, ay, este live queda guardado, así que lo van qué a poder bueno. volver a ver las veces que necesiten y quieran, sobre todo los primeros 40 minutos. Ahora sí, apóstol, todo suyo. Si querés, hacemos uno cada uno para hacerlo más rápido. Qué lindo poder saludarla a Daniela de Brasil. Marta Díaz, Martita, un abrazo grande de Diego nuestra Figueroa, querida un congregación. abrazo. Dani Sena, un abrazo grande. Dani, Jefferson, querido. otro abrazo para ti. Familia Pradela, qué lindo No, de no, pará, Brusque. íbamos uno y uno. Íbamos Sí, uno y perdón. uno. No te me salties. Pablo Graels y Betsy, un abrazo enorme, siempre allí presente, firme como rulo de Desde estampa. Córdoba también los saludamos. Efraín, también te saludamos. Efraín acá de Lía Sí. 991. Vamos, Pame Manuel. Rosani de Mar del Plata, un abrazo enorme. Edson, un saludo muy grande.
Campo Verde, Jorgito Campo Verde, se me pasó tu nombre. Un abrazo enorme, Ecuador. Qué lindo. Desde Barranquilla, Colombia, los saludamos. Tierra del Fuego, Río Caro, Grande. mira, Caro, te bendecimos, hija amada, desde Guatemala también. México, Campeche, Casa del Padre, Cali, Colombia. Desde Cali, Colombia, Gente. hermoso, Qué qué lindo. lindo. Familia Pradera, saludos a todos. Sorimar de Colombia, Colonia Colombia. Carolla, la capital nacional del salame, gloria. Vamos. Desde Cartagena también saludos, qué lindo, Cartagena, Colombia, Venezuela Desde el también. Bronx, New York City, un abrazo enorme, Verazategui, Apóstol Siga, que va. Sí, familia Siegler, un abrazo muy grande para todos ustedes. Desde Edison y Brasil, Alci, Río un abrazo Janeiro. grande de Miami. Pastor Qué lindo. Anderson de Brasilia, un abrazo De San enorme. Francisco también los saludamos, desde Florianópolis, un abrazo grande. Qué lindo, desde Venezuela, Seba. Usted, doctor. Chascomús, y bueno, se nos termina el tiempo, pa. Gracias Sí, por el tiempo, gracias por... desde Coro. Pastor Irineo Irineo Gruber, Gruber. Estaba Luis Herminio también. Un abrazo para Irineo, para el Luis. Un tridente abrazo de fuerte. oro, Irineo Gruber, Luis Herminio y Gustavo Lara, vamos todavía. Papá. Eh, eso es solo para los brasileros, el resto no, se perdía el tridente, pero los brasileros se Verazategui, qué acordarán. lindo. Bolivia, Desde Tarija, Bolivia, Pastor Juan Tarija, qué Pablo. lindo. Desde Casa Bueno, del Padre, gente linda, Colombia. se va a De cortar en cualquier Asunción. momento, así que Sí, por favor. gracias por este tiempo. Besote para Descansá, todos. Sí, un viene abrazo bien. enorme. Besos a todos y nos encontramos en la próxima transmisión. Qué Recuerden, ahí está la lindo. página Desde para Asunción, inscribirse Paraguay. Mira qué en el lindo. curso. Y nos vemos 25 y 26 en el encuentro global de alineamiento. Chao, papi. Tulio, Tulio, besito. a vos, Chao, a vos. hijo. Tulio y Te Ale, bendigo. un Qué abrazo placer grande. compartir con vos este tiempo. Gracias. Gracias, pa. Un beso Gracias, grande, hijo. Martín, Besitos, Fati, un saludos a abrazo todos. enorme, Vale Piñero, un abrazo grande. Y ahora sí, chao, chao, gracias a todos por sumarse a esta transmisión. Un fuerte abrazo.